Bueno, de nuevo les saludo. Muy buenas tardes. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes y también a todos aquellos que nos están en este momento viendo por medio de la red social. Recuerden de que estos temas se están subiendo al canal de YouTube a nombre de Jairo Orlando Duarte o también a nombre, ¿no es cierto?, de la Fundación CIBE. El tema para esta tarde tiene un nombre bastante interesante que yo sé que a ustedes les va a gustar y sé también de que se van a identificar, tanto los presentes como los que están, ¿no es cierto?, atrás de la pantalla de cada uno de sus aparatos electrónicos, sea computador o sea celular, WhatsApp, en donde nos estamos conectando. El título es ¿Cómo se forman y cómo tener buenos pensamientos y buen temperamento? Para esto primeramente vamos a buscar, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, en donde en Filipenses 4:7 nos dice la palabra de Dios: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En qué los guarda? En la mente de nuestro Señor Jesucristo. Voy a manejar algunos tipos de pensamientos alusivos al tema que sé que les van a gustar también a ustedes. Maneja hoy tu mente, porque de otra manera tus pensamientos, que dice al final, controlarán tu vida. Hoy en día hay muchas patologías mentales. El día jueves me tocó visitar a un muchacho de 27 años, profesional. Está en una depresión tremenda porque tiene TOD. Si ustedes buscan en internet qué es TOD, es trastornos obsesivos compulsivos. Trastornos de pensamientos obsesivos compulsivos, pensamientos recurrentes que le llegan a la persona sin control, y no de cosas buenas, sino de cosas negativas, bastante negativas. Es un acoso mental. Como usted está sentada o sentado aquí y su mente comienza a bombardear la información negativa, ¿se sentiría usted cómodo o incómodo? Asustado, ¿no es cierto que sí? Asustada la persona. Bueno, hoy en día, debido, ¿no es cierto?, a tanta información negativa que el ser humano está recibiendo, se están produciendo muchas enfermedades. Otro tipo de enfermedad, otro tipo de patología es despersonalización. La persona está perdiendo la personalidad a causa de toda esta información que voy a comenzar, ¿no es cierto?, a expresarles. Otro pensamiento: cualquier persona puede cambiar su vida al cambiar ¿qué? Sus pensamientos. La importancia, ¿dónde está? En los pensamientos, en nuestra mente. El que puede cambiar sus pensamientos puede cambiar su destino. Y el último pensamiento dice: deja de pensar en ¿qué? Deja de pensar en negativo y aprende a partir de hoy, en el poder de Dios, a pensar en positivo. Actitud mental espiritual igual actitud mental positiva. ¿Cómo se forman los pensamientos y los temperamentos? Son el resultado de un proceso de información mental por medio de los 5 sentidos. Miren la importancia de la información que llegue a nosotros por medio de los 5 sentidos, que son registrados en las células cerebrales por medio de las neuronas transmisoras, que se llaman, en otro término psicológico, engramas. Las engramas son como unas huellas, son unos surcos que usted ve, ¿no es cierto?, en el cerebro. Cuando usted ve una imagen del cerebro, ve unos surcos. Esos surcos se van formando de acuerdo a la información que va llegando a nuestra mente por medio de los 5 sentidos, y que se obtienen por medio de 3 factores de influencia. 3 factores de influencia comprometen los 5 sentidos para formar tanto nuestros pensamientos como formar nuestro temperamento. 3 factores de influencia que son determinantes, formando nuestros pensamientos, ya sea de manera positiva o de manera ¿qué? O de manera negativa, comprometiendo nuestros actos y nuestros comportamientos. Y finalmente ¿qué? Nuestro temperamento. Una persona es tranquila, lenta, pasiva,
o agresiva, rebelde, altanera. ¿Depende de qué? Según lo que me está diciendo acá. Depende de 3 factores de influencia que llegan por medio de los 5 sentidos y quedan engramados como una huella registrados en las neuronas del cerebro. ¿Cómo se forman entonces nuestros pensamientos y nuestro temperamento? Primero, primer factor de influencia, el 50% de nuestro temperamento lo heredamos de forma genética. ¿De parte de quiénes? De nuestros padres. Digamos un ejemplo de que a mí no me gustó, ¿no es cierto?, el temperamento de mi padre. ¿Cuánto tengo yo de él en mi genética? El 50%. El 50% de lo que no me gusta de mi papá, o sí me gusta de mi papá, lo que no me gusta el comportamiento, la manera en que mi mamá habla, la manera en que mi mamá se comporta, aunque no me guste eso de ella, tengo eso ¿en dónde? En mi genética. En el libro Mente, Carácter y Personalidad, en la página 147 nos dice: el poder de la herencia. Consideremos la fuerza de los malos hábitos y temperamentos no transformados, que son tendencias hereditarias en nuestros hijos y comportamientos que imitan nuestros hijos. Nuestros hijos son el resultado del tipo de temperamento transformado o no transformado de cada uno de nosotros. Sigue en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 234, dice: somos en nuestros pensamientos y temperamento lo que veamos, escuchemos y ¿qué más dice ahí? Y contemplemos. ¿Qué información estoy teniendo yo? ¿Qué información está teniendo mi pareja? ¿Qué información está recibiendo nuestros hijos por medio de estos aparatos? Entretienen, sí, pero no educan. Entretienen, sí, pero no forman. No educan, no forman, y peor, no es cierto, para la eternidad. Todo aquello que nosotros contemplemos por medio de los 5 sentidos compromete mi pensamiento y mi temperamento. Lo que yo vea, repito, lo que escuchemos y contemplemos formará nuestros pensamientos y temperamento. Vamos a ver el segundo. Es importante cuando yo proyecto, cuando yo coloco las imágenes son dicientes, dicen mucho más que de pronto que la lectura. Por eso es importante que nos tengamos un momento en la información que está en la imagen. Vemos, ¿no es cierto?, a su lado izquierdo, una familia divirtiéndose de manera ¿qué? De manera sana, de manera sana. Mientras que al lado derecho vemos, ¿no es cierto?, una familia que se está ¿qué? Divirtiendo de manera ¿qué? Para nada sana, para nada sana, para nada. No están compartiendo absolutamente nada que los pueda unir, que los pueda, ¿no es cierto?, relacionar de manera positiva. Y dice, el segundo factor de influencia es el 30% de nuestros pensamientos y temperamento corresponde a las influencias. Siempre vamos a estar hablando de la palabra influencia, de lo que entra a nuestra mente por medio de los 5 sentidos, el entorno en donde y con quienes nosotros nos relacionamos, ya sea en el entorno familiar o social, formando o modificando nuestros pensamientos, nuestra conducta y estilo de vida. Por eso no solamente podemos decirle a nuestros hijos, no se junte con esa niña o con ese joven, sino que debemos de explicarle la razón inteligente que estoy mencionando acá, que ese factor de influencia de lo que escuche, converse, lo que vea, lo que contemple, va a modificar el pensamiento de ese muchacho, la conducta y aún su estilo de vida. Y sigue mencionando Mente, Carácter y Personalidad, que es un libro de psicología espiritual. Dice, somos en nuestro pensamiento y temperamento lo que contemplemos. Lo que contemplemos. A veces pensamos, ¿no es cierto?, de que la niña está en la casa y no le pasa nada mientras que esté con este aparato porque no está corriendo riesgos. En la calle corre riesgos. ¿Hay más riesgo acá? Apreciados amigos que me están escuchando, hay más riesgo acá.
Mucha información malsana hay, demasiada información malsana. Por eso lo que contemplen nuestros hijos, por medio de los 5 sentidos, eso forma, ¿qué dije yo? Los pensamientos y el temperamento de cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Tercer factor de influencia que forman nuestros pensamientos y nuestro temperamento. El 20% para totalizar 100, 50 la parte hereditaria, 30 el entorno con quien nos relacionamos, lo que percibimos por medio de los 5 sentidos, y el 20% escuchémoslo. Recuerden la imagen, ¿no es cierto?, que es diciente: alimentación sana, alimentación malsana. El 20% de nuestros pensamientos y temperamento también es el resultado del predominio, hay un dominio previo, fisiológico del sistema orgánico, dependiendo de lo que comemos e ingerimos. Modificando eso que comemos, que a veces lo comemos por placer, de lo que comemos, modifica de alguna manera nuestros pensamientos, nuestra conducta y estilo de vida. Que lo que yo coma modifica mi comportamiento, mis pensamientos, mi temperamento, mi estilo de vida. Les voy a colocar un ejemplo. Yo trabajé en Cali en los colegios adventistas como psicólogo y profesor de religión y ética y valores y capellán. Y cuando me llevaban a un muchacho que era rebelde, agresivo en el aula de clase y le pegaba a los compañeros, lo primero que yo hacía antes de que la profesora me mandara el niño a la oficina para la consejería era llamar a sus padres. La primera pregunta que yo le hacía a esa mamá y a ese papá era: ¿el niño con qué viene a clases desayunado? ¿Qué le dio usted esta mañana en el desayuno a su niño? La cultura en Cali, en el Valle, es buñuelos, pan de bono, huevos pericos y café tinto. ¿Eso es un desayuno? Es rico para el paladar, llena el estómago, pero no es alimento, es comida, no es alimento, no nutre. Porque si nosotros miramos los valores nutricionales de un buñuelo, un pan de bono, unos huevos pericos y el café, ¿qué valor nutricional tiene? Ninguno. Cuando yo comencé a explicarle a esa mamá el tipo de desayuno que debía comenzar a dar para que modificara el niño su comportamiento de negativo a positivo, debería de comenzar a modificar el desayuno. Cuando yo le enseñé un desayuno saludable a base de frutas, granola, colada de avena o de billo, que es muy rica, pan integral, la señora me dijo: yo nunca he consumido un desayuno así. Le dije: el pan lo puede conseguir en tal parte, la granola la puede conseguir en tal parte, en el Fruver cerca de su casa consigue las frutas. Comience probando 3 días y se va a dar cuenta que el chico en el colegio va a mejorar, no solamente la parte conductual, sino la parte cognitiva, que es la parte racional, la parte inteligente. Y me dice la mamá y el papá: ¿y no va a llamar al niño para que me lo aconseje? Yo le pregunto a ustedes: ¿a quién yo debería de haber llamado? ¿A los padres o al niño? ¿A quiénes? ¿Por qué no al niño? Ok, muy bien. La responsabilidad directa es de los padres. La responsabilidad indirecta sí es del niño. Claro que yo hablé con el niño después. Yo hablé con el niño necesariamente después. Pero si los padres no hacían cambios en las recomendaciones saludables, ¿el niño iba a cambiar por más que el psicólogo se desgastara terapias todos los días? No iba a mejorar. ¿Qué produce la irascibilidad, la rebeldía, la agresividad del ser humano? No solamente en los niños, el consumo de dulces. Busquen en internet. ¿Qué produce en los niños o en las personas el consumo de confites, de dulces? Aparte de una prediabetes, aparte de eso. Alteraciones del ánimo, descontrolado, hiperactividad,
Dios hizo al ser humano activo, no hiperactivo. No, hiper significa alto grado de actividad, descontrol. Todo el tiempo tiene que estar jugando, todo el tiempo tiene que estar haciendo necedades. Apreciados amigos que me están escuchando, si ustedes comienzan a partir de ahora a hacer caso a las recomendaciones que estoy mencionando, nuestro comportamiento va a cambiar, porque nuestros pensamientos van a ser puros y nobles, porque nuestro cuerpo va a estar totalmente desintoxicado, Comprendí esa tercera parte, ¿no es cierto? 3 factores de influencia. Y sigue mencionando el libro Mente, Carácter y Personalidad. Somos en nuestro pensamiento y temperamento lo que comamos y bebamos. Es raciocinio lo que hemos hablado, ¿no es cierto que sí? Es inteligente lo que hemos conversado hasta ahora. Y sigue diciendo la palabra de Dios, que esto es psicología espiritual, hermanos. La reforma de nuestros pensamientos, cambios de nuestros pensamientos y temperamentos, solo ocurre cuando el Espíritu Santo pone nuestros pensamientos en armonía ¿con quién? Con los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando esto sucede, nuestras acciones lo siguen. La obra del Espíritu Santo en nosotros. Y ahora estas son obras buenas, de misericordia, de bondad. Es que me da pereza ir a hacer trabajo misionero, ir a hacer visitas. Pregúntese por qué. Es que a mí no me gusta hacer visita. Yo no nací para eso. Me hace recordar un pensamiento de la misma escritora Elena de White, que dice que el que se hace cristiano se hace misionero. Todo aquel que entre por esa puerta para convertirse a la iglesia adventista el séptimo día, necesariamente ya es un misionero en la mano de Dios. Esto no solamente de ser oidor y no hacedor. Yo tengo que ir a contar a otros lo que Dios, la bendición de maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Los pensamientos en armonía con los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eso sucede, entonces las acciones ahora son nobles, puras, bondadosas, de amor, de misericordia. Y aquí hay algunos aportes importantes que nos van a ayudar. ¿En qué dirección debo dirigir mis pensamientos? Nuestros pensamientos deben ser dirigidos ¿a dónde? Al cielo. Si toda la información de día a día es espiritual en una relación con Dios, el enemigo no tiene por qué meter ningún tipo de basura en mi mente. Ningún tipo de enfermedad mental tengo por qué yo tener. ¿Por qué? Ninguna razón de ser. Porque no le estoy dando cabida al enemigo de Dios. Al mirar a Jesús, pues solo Él que me puede transformar nuestros pensamientos y guía mis acciones. Si pues sabéis en Colosenses 3, 1, 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas del cielo, las espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de nuestro Dios. Poned la mira en las cosas del cielo espiritualmente y no en las cosas mundanales de esa tierra. Ahí está la gran diferencia para tener salud espiritual y salud mental positiva. Ahí está la gran diferencia. Y sigue diciendo la palabra de Dios en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Amén por eso, hermanos y amigos. Amén por eso. No existe otra manera, hermanos, de yo mejorar y cambiar y transformar mis pensamientos y mi temperamento si yo no le pido y dependo del Espíritu Santo de nuestro Dios. Seremos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor, que es el Espíritu de nuestro Dios. ¿En qué debo pensar, apreciados amigos? ¿En qué debo pensar?
Ustedes van a estar viendo en las siguientes diapositivas este filtro. Esto es un filtro, como el filtro de los carros, ¿sí? De pronto ustedes algunos han visto un filtro. Ahí está partido el filtro. Es un filtro, como un colador, digamos, para que ustedes me comprendan, las amas de casa que seguramente no han visto el filtro de un carro, ¿sí? Dice Filipenses 4:8. Vamos a desglosar ese versículo aplicándole la parte psicológica espiritual. Filipenses 4:8 dice el apóstol Pablo que nos presenta un filtro, para nuestros buenos pensamientos y acciones. Está interesante, hermanos, para que la tengamos bien en cuenta. Entonces nosotros debemos de aprender a pensar en, nos dice, primera parte, que dice Filipenses 4:8, en todo lo que sea, ¿qué? Verdadero. Y en este momento, ¿quién es la persona que nos puede dar ejemplo, testimonio de una verdad absoluta? Cristo Jesús, nadie más, Cristo Jesús. Todo lo que sea honesto, todo lo que sea justo, todo lo que sea puro, todo lo que sea amable y todo lo que sea de buen hombre, de buena reputación, de buen hombre, de buena reputación. Primer filtro. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que para yo tener buenos pensamientos y buen temperamento, yo debo, ¿no es cierto?, consultar ¿a dónde? Al apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Si yo comienzo con este primer filtro, mire, hermano, lo que va a ocurrir. El segundo filtro. Si hay virtud alguna en aquello que yo veo, si hay virtud alguna en estos aparatos, si hay virtud alguna en esto que estoy viendo y estoy contemplando y estoy viendo y estoy escuchando, o sea, hay virtud alguna en alguna revista, lo que yo converse con mis amigos, mis familiares, las personas de la calle, en el negocio, lo que yo converse, si hay virtud alguna. ¿Qué significa virtud alguna? Según el apóstol Pablo, él resumió esas virtudes en virtud alguna. Y se las voy a leer para que ustedes sepan, ¿no es cierto?, qué significa virtud alguna. Si aquello que yo converse está dentro de esas virtudes, entonces debo considerarme una persona que estoy en un compromiso espiritual. Pero si mis conversaciones son vanos y no hay virtud alguna, hermano, solamente soy un cristiano más. La fe en Dios, primer punto, esperanza en Dios, amor hacia Dios y hacia el prójimo, caridad, humildad, honestidad, gratitud, prudencia, paciencia de los santos aplicada, compromiso y dominio propio. Dominio propio, templanza. Lo que nos dice, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, aprender a decir sí y no más, y aprender a decir no. Y dice, si hay algo digno de alabanza a Dios en aquello que yo vea, que yo contemple, que yo escuche, si es digno de alabanza a Dios eso, lo que yo converse con mis amigos y familiares, una película que vea, en la calle lo que converse, si hay algo digno de alabanza a Dios. Aquí hay unos filtros, apreciados amigos. Mis pensamientos deben tener un filtro. La televisión debe tener un filtro, que es lo que estoy hablando el apóstol Pablo en Filipenses. Un filtro en la lectura, lo que estoy escuchando, lo que estoy leyendo. Si nuestros pensamientos, o lo que vemos, o lo que leemos, lo que oigamos de otros, no solamente lo que yo converse, sino lo que oiga de otro, o lo que conversemos, o incluso a los lugares donde vamos, no pueden pasar estos dos filtros. Entonces, ¿qué me aconseja? Desechémoslo. ¿Cómo puedo entonces, dice aquí, dominar mis pensamientos y mi temperamento? La respuesta, apreciados amigos, es sencilla. Con mis propias fuerzas no puedo con mis propias fuerzas. Necesito ayuda del cielo.
para dominar mis pensamientos y temperamento. Es Dios el que, si se lo permitimos, protegerá nuestros pensamientos y transformará nuestro temperamento. Transformará nuestro temperamento. La palabra de Dios nos invita a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y eso lo encontramos, ¿no es cierto?, en 2 Corintios 10:5. Otro párrafo para leer, hermanos. Si mantengo mis pensamientos sostenidos por los principios positivos de la palabra de Dios, nuestra mente estará salvaguardada, protegida, salvaguardada y mantenida por la gracia de Dios de los ataques del maligno. ¿Por qué caemos tan fácilmente en tentación? Porque nuestra mente no está, ¿qué?, sobreguardada, no está protegida, no está asida, ¿no es cierto?, el poder del Espíritu Santo, no está. Y nuestra mente está saturada de información nociva. Es que estoy viendo una película, estoy viendo un video, ¿sí? ¿Cuántos videos nos entretienen? Muchos, pero que no nos edifican. Hay un pensamiento que dice que el tiempo perdido lo lloran los ángeles. ¿Sí sabían eso? El tiempo perdido lo lloran los ángeles porque saben que el tiempo debe redimirse, debe valorarse. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrompida, mire este texto que está en El Camino a Cristo, página 99. Qué maravilla este texto, hermano, cuando lo leí. Aunque estemos rodeados de una atmósfera corrupta o corrompida y mancillada, no necesitamos respirar sus hedores. Elevando el alma a Dios mediante la oración sincera, podemos cerrar la entrada a toda imaginación impura y a todo pensamiento impío. Esto es palabra de Dios. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios, andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. ¿Han visto por gente eso, apreciados amigos? De la escritora Elena de White. Consejos sobre salud, página 28, dice: ¿qué relación existe entre mis pensamientos y mi cuerpo? ¿Qué relación existe? Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo. Cuando el cuerpo se ve afectado, aquella mente simpatiza con él, con el cuerpo. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz, interesante esta parte, dice: si la mente es libre y feliz como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros. ¿Cómo podré yo lograr tener actitud mental espiritual y actitud mental positiva? Cuando yo sirvo ¿a quién? Cuando yo sirvo a otros, cuando yo hago felices a otros. Engendra una alegría que producirá un efecto positivo sobre todo el sistema nervioso. Y el mismo Dios de paz nos santificará por completo. Qué bonito, ¿no es cierto?, que el apóstol Pablo siempre da un énfasis a cada expresión. Él pudo haber dicho: y el mismo Dios de paz nos santifica. ¿Pero qué dice? Por completo, por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin pecado, sin tendencias, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama a una reforma completa, apreciados amigos que nos están escuchando y viendo. Dios nos llama a una reforma completa que afecta a todo nuestro ser, lo físico, lo mental, lo emocional y lo espiritual. Dado que existe una estrecha relación entre la mente y nuestro cuerpo, una reforma completa debe incluir una reforma de pensamientos y de temperamento, debe incluir la reforma de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, a este mundo, no nos conformemos, sino debemos de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, la parte mental, la
racional, nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios debe ser, ¿qué? Agradable y perfecta. No es un entretenimiento como las cosas del mundo. Agradable y perfecta. La reforma en nuestro cuerpo, sí, pues comemos o bebemos o hacemos cualquier otra cosa, debemos de hacerlo para la gloria de Dios, que tiene que ver con el segundo filtro, apreciados amigos. En Filipenses 2:14 dice: hace todo sin murmuraciones. Mire la corrección, hermano, que debemos de hacer. Hacerlo todo sin murmuraciones, ni contiendas, pleitos, peleas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Estamos en una generación que dice, hermanos, maligna y perversa. ¿Y cuál debe ser nuestra actitud? Irreprensibles, sin murmuración ni contiendas, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en este mundo. Mi conducta y aspecto exteriores armonizarán con la pureza de mis pensamientos. Vuélvelo, hermanos, esa parte. Mi conducta y mi aspecto exterior armonizarán con la pureza de mis pensamientos. La manera en que yo visto, la manera en que yo me comporta, son lenguajes mudos. Son lenguajes mudos, pero que otro sabe interpretar. Otro fácilmente interpreta quién es usted. ¿Quién es usted y para dónde va? Por eso, hermanos, todo el tema que hemos manejado durante esta tarde. Vuestro atavío, en Primera de Pedro dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Un temperamento apacible, tranquilo, amoroso. ¿Quién no se le pega a una persona así, hermanos? Puede ser una persona, cierto, muy ostentosa, con lujos, pero con un temperamento agrio, ¿quién se le acerca? Nadie. Pero una persona pobre, así tenga un temperamento apacible, tranquilo, amoroso, todo el mundo quiere ser amigo de esa persona. Todo el mundo. Todo eso atrae, apreciado amigo y hermanos. Y voy terminando con esta última diapositiva. ¿Qué relación existe entre mis pensamientos y mi cuerpo? Eso está en Consejos sobre Salud, en la página 29 creo que es. Existe una relación muy íntima entre la mente y el cuerpo, sigue repitiendo la escritora Elena de White. Cuando este se ve afectado, aquella simpatiza con él. La condición de la mente afecta la salud del sistema físico. Si la mente es libre y feliz, ya lo repetí, como resultado de una conducta correcta y por la sensación de satisfacción que se deriva de hacer felices a otros, engendra una alegría que producirá un efecto muy positivo sobre todo el sistema. Hará que la sangre circule más libremente y tonificará nuestro cuerpo. ¿En qué dirección debo dirigir mis pensamientos? ¿En qué debo continuamente yo, Jairo Duarte, estar pensando? ¿En qué? En problemas, dificultades, dinero, trabajo, ansiedades, sufrimientos, problemas. ¿Qué dijimos en los textos del apóstol Pablo? Mi mirada, mis pensamientos deben estar ¿dónde? Colocados en el cielo. Dios proveerá. Dios me sustentará. ¿Es diferente esa actitud? Es diferente, hermanos, apreciados amigos, esa actitud. ¿Cómo puedo dominar mis pensamientos? ¿Cómo puedo dominarlo? Con los dos filtros de Filipenses. Los dos filtros de Filipenses. ¿Hay virtud alguna? Y si con lo que estoy escuchando, viendo, contemplando, estoy honrando a nuestro Dios. ¿Qué relación existe entre mis pensamientos y mi cuerpo? Hacer cambios en la alimentación, en los hábitos de alimentación, hermanos, es muy importante. ¿Qué relación existe entre mis pensamientos, mis acciones, tendencias e inclinaciones? ¿Qué relación existe entre mis pensamientos, mis acciones, tendencias e inclinaciones? Voy a tener unos minutos, apreciados amigos, no más, porque quiero retener algunas cosas importantes de esta pregunta. ¿Qué relación existe entre mis pensamientos, mis acciones,
mis tendencias y mis inclinaciones. La escritora Elena de White, tanto en el libro Conducción del Niño, Hogar Adventista, Régimen Alimenticio, Mente, Carácter y Personalidad, hay varios libros que ella utiliza varios párrafos repetidamente. Y ella menciona que el consumo de azúcares, harinas refinadas, grasas, embutidos, enlatados, todo aquello que es comida chatarra, para que ustedes me comprendan, alteran el sistema nervioso, convierte a las personas en seres irascibles. ¿Seres qué? Irascibles, que no se les puede preguntar la hora porque ya están enojados, se disgustan por cualquier cosa. Y no solamente eso, sino que altera sus pasiones bajas. ¿Me comprende lo que acabo de decir? Y por eso dice, cuidado con los niños. La mamá tiene responsabilidad en saber qué es lo que prepara para los hijos. Por eso la palabra de Dios sigue mencionando. Por eso Dios quería que el pueblo de Israel fuera un pueblo vegetariano, vegano. Pero cuando Dios le permitió por medio de Moisés que consumieran alimento a base de animales, dice la palabra de Dios que se volvieron irascibles, rebeldes, murmuraban por todo. ¿Sí sabían eso? Antes era un pueblo apacible, tranquilo, obediente, pero debido a los malos hábitos de alimentación que le exigieron a Moisés, y renegaron y murmuraron contra Dios, ahora su temperamento se pervirtió, así lo dice, su temperamento, sus pensamientos se pervirtieron y se convirtió en un pueblo rebelde, con tendencias al mal, a la idolatría, a renegar por todo, a maldecir. Un hogar santo es una iglesia santa, un hogar espiritual es una iglesia espiritual. Y estoy mencionando palabras del Espíritu de Profecía que hemos comprendido, apreciados amigos, y que debemos de corregir. El Señor me lo bendiga. Muchas bendiciones.